Hola, muy buenas tardes para todos. Mil gracias por la puntualidad. Gracias por acompañarnos a este webinar, el cual vamos a dar inicio en este preciso momento. El webinar que vamos a desarrollar se llama Sophos, un paso adelante de las amenazas en ciberseguridad. Y para eso hemos invitado a Cristian Gutiérrez de Sophos, quien nos va a ayudar a desarrollar este webinar. Cristian, el micrófono es tuyo. Por favor, demos inicio. Hola, perfecto. Muy buenas tardes para ustedes. Me presento. Yo soy Cristian Gutiérrez, soy ESI para la región de Latinoamérica. De antemano, muchas gracias a Global Tech por invitarme en este tipo de iniciativas y dando avance a este webinar que vamos a hacer en la tarde de hoy. A mí me gusta comenzar este tipo de presentaciones con frases que son muy dicientes, ¿no? Entonces, a hoy, esta frase enmarca mucho los problemas que están teniendo hoy por hoy las organizaciones, ¿no? La ciberseguridad se ha vuelto demasiado compleja como para que la mayoría de las organizaciones la gestionen de forma efectiva. ¿Y por qué arranco con este comentario? Porque en muchos de los casos nuestras organizaciones, nuestros clientes finales, cuentan con soluciones de última generación que entregan todas estas capas de protección y de seguridad, pero en algunos casos cuesta mucho entender la naturaleza de los ataques, por ejemplo, o entender la información que están generando cada una de estas plataformas. Recuerden, los atacantes siempre buscan la manera de ingresar de la forma más transparente y sencilla posible, de ser lo más imperceptible posible, y una vez tengan acceso dentro de la organización, pueden tomar diferentes acciones, ¿no? Poder tomar control transversal hacia el interior de la organización para después poder generar su ataque. Entonces, allí es donde comienza a aparecer en términos organizativos la falencia o la falta de conocimiento en técnicas, tácticas y procedimientos y en cómo operan o cómo entrega la información las soluciones de ciberseguridad. Entonces, aquí se hace un paralelo bien complejo porque hoy por hoy los ataques están teniendo un grado de complejidad mucho más avanzado. Si se han dado cuenta en estos últimos tiempos y específicamente para la región, para Latinoamérica y puntualmente para el país en el cual estamos hoy, Colombia, los ataques se han vuelto muy especializados. Entonces el grado de complejidad ya se vuelve más avanzado. Ya no es un ataque general distribuido para todas las organizaciones, sino que ya los ciberdelincuentes están haciendo la tarea, están estudiando muy bien a la organización a la cual quieren atacar para poder encontrar la forma de poder ingresar y de que esos ataques se den de manera exitosa. Entonces, eso es por un lado, ¿no? La complejidad en términos del ataque. Pero por otro lado, también vemos que el conocimiento y el expertise de las personas que administran las plataformas de seguridad a veces no es suficiente. ¿Y por qué digo que a veces no es suficiente? Porque si nosotros vemos que en algunas organizaciones, por ejemplo, una única persona es el encargado de la protección de perímetro, comúnmente conocido como firewall de nueva generación, pero esa misma persona es el responsable del controlador de dominio, pero esa misma persona también es el responsable en términos de protección de punto final, o lo que se conoce en el mercado como antivirus de nueva generación. Pues así, y aparte de todo, le entregan la responsabilidad de la administración del correo electrónico. Vemos que en esos casos el tiempo no le da y no cuenta con el suficiente conocimiento para poder gestionar todas las plataformas y entender las alertas que están pasando. Entonces queda todo a merced de la tecnología, de que la tecnología se encuentre debidamente afinada, pero en muchos de los casos se requiere conocimiento para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, basado en esto, nosotros sacamos un concepto que se llama
ciberseguridad como servicio. De hecho, es bien interesante este concepto porque esto lo que me permite es ganar estos tres aristas que voy a comentar y les voy a decir de qué manera lo vamos a hacer. Entonces, por un lado, bajar los riesgos, tener menos riesgos, poderlos controlar de una mejor manera, obtener una mayor eficiencia, dado que a través de esta ciberseguridad como servicio lo que nosotros buscamos es que las organizaciones se dediquen a lo que necesitan hacer, a su core de trabajo, y que el componente de seguridad no lo dejen a nosotros, sino lo dejen a nuestros canales asociados. Y por otra parte, esto también me va a ayudar a tener unos costos un poco más bajos, porque si ustedes se dan cuenta, cuando se materializa un incidente de seguridad, eso tiene unos costos, ¿no? En términos de reputación, en términos de operación de la organización, y pues estos costos en algunos casos pueden llevar inclusive a la misma quiebra de la organización. Entonces aquí esto hay que saberlo llevar, saberlo manejar, y es por donde nosotros lo podemos manejar. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Claro, nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Nosotros la ciberseguridad como servicio combina eficientemente servicios, tecnologías, conocimientos y herramientas líderes en una única solución. Entonces esto es bien interesante. ¿De qué manera nosotros lo podemos hacer? ¿De qué manera nosotros lo podemos gestionar? Nosotros lo hacemos a través de un servicio que se llama MDR, Managed Detection and Response. Con este servicio lo que nosotros estamos entregando es el expertise, el grupo de personas que cuentan conocimientos. Entonces, si nos detenemos un poco a pensar, una persona, y si lo hacemos para la región de Latinoamérica, una persona que cuente con suficientes conocimientos en sistemas operativos, que conozca de Linux, que conozca de Unix, que conozca de mismas arquitecturas Microsoft, pues requiere cierto tiempo primero para entrenarse, tiene que tener sus respectivas certificaciones para acreditar el conocimiento sobre los sistemas operativos, pero aparte de eso, conocer a través de técnicas, tácticas y procedimientos cómo es la anatomía de un ataque, cómo están las amenazas en este momento, de qué manera los ciberdelincuentes operan, pues esto requiere otro tipo de habilidades que son muy complejas de obtener. Entonces, para este caso, ya no estamos hablando de un ingeniero que cuente con un certificado como un ethical hacker o como un CISP de ISC cuadrado, sino que aquí ya requiere conocimiento un poco más avanzado, como por ejemplo en herramientas forense, en poder hacer investigaciones forense, por un lado, en tener respuesta ante incidente, cómo poder proceder, en poder hacer cacería de amenazas, poder comenzar a revisar ya en detalle si hay posibles amenazas que se estén dando al interior de la organización y poder descubrir y poder sacar a un atacante. Entonces, este tipo de cosas es lo que nosotros entregamos, y de hecho no lo decimos nosotros, de hecho hay auditores externos como lo es Gartner, saca una predicción como la que les estoy mostrando en este momento, donde aproximadamente entre un 50 y un 60% de las organizaciones para el año 2025 estaría utilizando servicios de MDR en funciones de poder monitorear, detectar y dar respuestas ante amenazas que se puedan estar presentando al interior de la organización. Entonces, esta es una predicción que hace este auditor líder, que es Gartner, en donde nos está dando esas pautas de lo que nosotros ya veníamos trabajando y de lo que ya nosotros veníamos planteando desde hace algún tiempo atrás, ¿no? Entonces, esto es algo bien interesante. Entonces, aquí, ¿de qué manera se lo voy a ilustrar con algunos ejemplos? Hacemos mitigación de riesgos. Entonces, en una parte, de hecho, este es un ejemplo de una organización en Estados Unidos, donde se hizo una neutralización de un ataque, de un grupo de ataque que lanzó un ataque tipo ransomware. Recuerden que los ataques tipo ransomware son aquellos ataques que intentan hacer secuestro de información, el secuestro de información a través del cifrado de la misma, con el objetivo de pedir un rescate, ¿no? Entonces, aquí se evitaron estos riesgos porque logramos parar esa filtración de datos y ese tipo de extorsión que estaban haciendo. En términos de eficiencia, esto es una universidad en Reino Unido donde pues estamos hablando de más de 20.000
estudiantes y alrededor de unos 2.500 empleados, donde se mejora en términos de eficiencia porque todo el tema de esas preocupaciones de andar pendientes sobre las amenazas que se puedan estar presentando, las ciberamenazas que se pueden estar presentando, lo delegan a nosotros con el servicio de MDR y pues obviamente el grupo puede trabajar de una manera mucho más efectiva y enfocarse en unos temas mucho más propios de la organización como tal. Por otra parte, en términos de costos, de reducción de costos, en una cadena de supermercados en Estados Unidos, en donde aquí se hacen unos cálculos de ahorros en tiempo entre unos 4 y 6 horas que les entrega esa liberación de tiempo para que ellos se puedan dedicar en términos de mejorar sus conocimientos, en términos de adecuar mejor la organización. Entonces aquí nosotros apoyamos bastante en este tema. ¿Qué otras cosas más podemos hacer nosotros y de qué manera nosotros podemos entregarlo? Nosotros podemos hacerlo a través de nuestro centro de operaciones de seguridad, ¿cierto? En donde hay varias formas de poder operar. Entonces, allí nosotros podemos trabajar en modo colaborativo, por ejemplo, en donde trabajamos cliente final, partner y nosotros, en donde nosotros entregamos los lineamientos del posible incidente que se esté presentando y de qué manera lo podemos mitigar, lo podemos parar, entregando esas recomendaciones. Entonces, eso lo podemos trabajar en conjunto. De hecho, esa es una de las formas que nosotros trabajamos en términos de cuando tenemos a nuestro partner aliado. Entonces nuestro partner aliado es el que nos ayuda a ejecutar estos procedimientos y estos lineamientos que nosotros entregamos, pero también nosotros podemos hacerlo directamente. Cuando yo hablo de que nosotros lo podemos hacer es si para mitigar ese ataque cuentan con nuestra solución de protección de punto final, nosotros podemos hacer modificaciones sobre esa solución. Defensas de ciberseguridad. Entonces, aquí ya nosotros podemos integrarnos con soluciones de terceros. De hecho, más adelante se los voy a explicar con qué soluciones nos podemos integrar para poder ofrecer este servicio. Estaríamos entregando un grupo de personas expertos. Aquí es donde está el componente importante, donde ese grupo de personas, hoy por hoy estamos hablando de alrededor de más de 500 personas dentro de nuestra organización dedicadas única y exclusivamente a este servicio de MDR. Entonces es un grupo bastante importante, lo tenemos distribuido a través de todo el globo terráqueo. Entonces allí no importa la hora en que se esté presentando el incidente, siempre vamos a tener alguien disponible que esté analizando, revisando y dando respuesta ante los mismos. Y por otra parte, todo lo hacemos gestionados a través de una única consola. Aquí no estamos hablando de diferentes consolas, todo lo hacemos a través de una única consola. Es a través de nuestra consola que se llama Sophos Central, 100% en nube. Entonces, aquí nosotros podemos optimizar la prevención para poder parar y mitigar ataques que se están presentando, minimizar los tiempos de detección y de respuesta, porque pues allí nosotros damos respuesta muy rápida. De hecho, hacemos detecciones aproximadamente en 1 minuto, respuesta alrededor por cada incidente en un promedio entre 12 y 15 minutos, y soluciona un incidente completo alrededor de unos 38 o 40 minutos. Entonces aquí ya el tema se vuelve bastante interesante, ¿no? Y por otra parte, automatizamos, lo que nosotros hacemos es a través de nuestro sistema de inteligencia artificial y nuestras herramientas que tenemos, más el componente de los humanos, componente humano, podemos optimizar y avanzar bastante en términos de estas cacerías de amenazas. Entonces aquí nosotros, ¿qué podemos hacer? Entonces en capa de prevención. Entonces aquí es donde nosotros a través de nuestras soluciones de seguridad pues reducimos la superficie de ataque, ¿no? Entonces aquí paramos un porcentaje bastante amplio de amenazas que puedan suceder del día a día, pero sin embargo en esa fase de detección, entonces aquí es donde nosotros nos enfocamos en esas detecciones que hay que prestarle bastante atención, que podrían ser aparentemente benignas, pero en realidad no lo es. Es aquí es lo que nosotros decimos que hacemos detecciones aproximadamente entre 1 y 2 minutos, aproximadamente, y allí es donde nosotros podemos enfocarnos en las investigaciones. Entonces aquí nosotros ya podemos entrar a investigar qué es lo que está sucediendo en este incidente.
Y en términos de respuesta, aquí nosotros apoyamos directamente a dar solución a esos incidentes que se están presentando. Entonces aquí sería una analogía como si tuvieran un SOC instantáneo, porque tenemos las personas listas, tenemos las herramientas, tenemos los procesos y los ponemos a disposición de ustedes. No estaríamos haciendo administración y operación de plataformas, lo podemos hacer a través de nuestros partners asociados, en este caso, por ejemplo, Global Tech. Aquí hay dos maneras de poder gestionar los incidentes. Por una parte, lo podemos hacer a través de el servicio de MDR, que sería administrado por nosotros, en donde estaríamos hablando en términos de encontrar amenazas y poderlas mitigarlas, o a través de la solución de XDR, en términos de detección y de respuesta, que los estarían haciendo los clientes finales por sí solos, ¿no? Entonces aquí nosotros nos podemos integrar con diferentes soluciones de terceros para poder ofrecer este tipo de servicio. Lo podemos hacer sobre las soluciones de nuestro portafolio, pero también nos podemos integrar sobre terceros, que de hecho aquí se los voy a ilustrar en este momento. Entonces, nuestro servicio de MDR permite combinar temas muy interesantes, en donde lo que están viendo en la parte superior de la lámina es las plataformas de Sophos por las cuales nosotros podemos ofrecer este servicio. Obviamente, este servicio, cuando lo hacemos a través de nuestras plataformas, el alcance es mucho más completo porque tenemos mayor información y telemetría de los ataques que se están dando. Podemos tener mayor data para poder analizar y poder mostrar. Pero también nos podemos integrar con terceros, estos terceros de endpoint, terceros de firewall, terceros de nube, terceros de correo electrónico, de gestores de identidades y de análisis y monitoreo de red. Entonces esto es bien interesante que podemos hacer. Dentro de poco, en el corto tiempo, vamos a ampliar a más vendors que pudiéramos llegar. De momento, estos son los únicos que nosotros tenemos en este momento. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí ya lo que nosotros tenemos ya es cuántos clientes nosotros ya tenemos a nivel global con el servicio de MDR. Hoy por hoy tenemos más de 100 millones de dispositivos protegidos, alrededor de poco más de 530,000 clientes. En nuestro modelo MSP, alrededor de 8,000 clientes y 55,000 partners. En servicios de MDR tenemos alrededor de más de 11,000 clientes con el servicio de MDR, en donde temas muy interesantes como por ejemplo en nuestra solución de protección de punto final o Endpoint Protection, al último cuadrante mágico de Gartner que salió en diciembre del año pasado, seguimos estando dentro del cuadrante mágico de Gartner en el cuadrante de líderes, y esto lo hemos hecho por 13 años consecutivos. Entonces esto nos ayuda bastante en la madurez y en la robustez de nuestra solución de protección de punto final, ¿no? Entonces aquí podemos pues obviamente dar una mayor capacidad de protección en términos de punto final, y pegado con este servicio pues podemos implementar mucho mejor esas políticas y tener esa mejor postura de ciberseguridad, ¿no? ¿Qué otras cosas más tenemos allí? Hemos ganado también premios en términos de nuestra solución de protección de perímetro, comúnmente conocido como el firewall de nueva generación, en donde pues allí nosotros estamos muy bien ubicados. ¿Listo? ¿Qué buscamos con esto? ¿Qué resultados nosotros tenemos? Unos resultados bien interesantes, dado que pues hacemos una reducción significativa de los incidentes que pudieran llegar a presentarse dentro de la organización, y esto nos va a llevar a que tengamos una mejor eficiencia en términos de poder optimizar los recursos que tenemos, porque hoy sabemos que los recursos definidos para seguridad y ciberseguridad están bastante escasos, no son fáciles de conseguir, y de hecho entrenar es un tema bastante complejo. Con esto finalizo lo que quería mostrar en el webinar de la tarde de hoy. De antemano, muchas gracias por su asistencia y por su participación. Adelante, Camila.
Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Y ahora le doy paso a Jeffer. Jeffer hace parte del equipo de Global Tech y nos va a ayudar y nos va a mostrar un demo. Entonces, Jeffer, sigue, por favor. Oye, gracias Camila, gracias Cristian por esa introducción a las soluciones de software muy interesante y muy completa. Y pues sí, la idea de nosotros en este momento es poder compartir un poco la parte práctica, la parte, digamos, técnica de la operación en cuanto al SDR o la detección o respuesta extendida a amenazas, que era una de las variantes que nos explicó el Inge Cristian. Y pues ver cómo funciona, cómo nosotros podemos desde nuestra parte de administración en el área de seguridad poder implementar ese tipo de soluciones e ir más allá de identificar y limpiar la amenaza, sino que pues poder tomar acción a estas. Entonces, permítanme, les comparto. Perfecto. Entonces, hoy les traigo una prueba piloto donde tenemos un documento en PDF, el cual tiene un troyano. En este caso, pues lo que voy a hacer es como si fuera un usuario de la vida real que, digamos que por desconocimiento, ha descargado este tipo de información y lo intenta descomprimir. Al momento de descomprimirlo, pues digamos que, bueno, en este caso, pues vamos a tener una contraseña que va a llegar al correo, vamos a suponer, y vamos a identificar que efectivamente, en tiempo real, el componente de Sophos Endpoint, además de detectarlo, pues digamos que va a proceder a hacer una limpieza de este tipo de amenazas. Una vez tengamos ese tipo de detección y esa limpieza, nosotros podemos ir un poco más allá por medio de nuestra herramienta de SDR y vamos a poder tener, pues digamos, el reporte en tiempo real de lo que pudo haber sucedido. Entonces, en este caso, mira que tenemos una prioridad alta para mi usuario, que es Jeffer Becerra, en mi máquina, y pues que se identificó un troyano. Vamos a mirar que efectivamente vamos a tener como la anatomía del ataque que se está presentando en la máquina del usuario, donde vamos a tener, digamos, todos los procesos que se están ejecutando en su momento y que pueden estar involucrados, tanto también los archivos y los registros, las llaves. Y Sophos nos va a dar la oportunidad no solo de eso, sino también por medio de su portal, identificar un poco más detallada la amenaza, como darnos un preámbulo al detalle de esa amenaza, haciendo un análisis, digamos, de las características de la amenaza y permitiéndonos a nosotros identificar la raíz de la amenaza. En este caso, la causa raíz fue que el usuario lo descargó a nivel del navegador Chrome. Eh, ¿Desde dónde? Pues desde la máquina que tiene el usuario, por medio de este usuario, que en este caso pues soy yo, y vamos a poder actuar, en este caso, dándole pues un estatus a este tipo de evento que se generó. Entonces, en este caso, pues vamos a colocarlo como si estuviera en progreso, el análisis, la investigación, y dependiendo de ese análisis que ya previamente nosotros hicimos por medio del foro de Sophos, y ya tenemos ese conocimiento a este tipo de amenazas, pues le damos una prioridad, ya sea media, baja o alta. Pero vamos un poco más allá y vamos a poder identificar, bueno, la causa en este caso pues fue un documento PDF, el cual se limpió por medio de la herramienta de Sophos, se limpió la amenaza, pero pues si nosotros, digamos que vemos que puede afectar o tener un gran impacto en la organización, nosotros podemos o tenemos la capacidad de hacer un aislamiento de este dispositivo. Entonces, en este caso, si yo actualmente hiciera un aislamiento de este dispositivo, pues digamos que perdería conexión y no podría, pues digamos, tanto tener conexiones a internet, sino y también a nivel de mi red LAN. Después de que hagamos este aislamiento, digamos, a esa máquina que está infectada, nosotros podemos hacer un escaneo de ese dispositivo y adicional a esto, y una ventaja que tiene el tema del SDR, de Sophos Endpoint, es que vamos a poder generar queries trayendo, pues, digamos, información de diferentes procesos, investigaciones de usuarios. Por ejemplo, voy a poner acá un caso de uso donde vamos a identificar en esta máquina qué tipo de usuarios se han autenticado o tienen cuentas directamente, digamos, en este equipo. Yo por acá la tenía, entonces detalles de usuarios que se han conectado a la máquina. Voy a buscar la máquina que está infectada, en este caso es mi máquina, en este caso sería pues la PC08. Entonces permítanme.
Y ya identificando la máquina, pues nosotros podemos lanzar el query para poder traer esa información relacionada pues a ese usuario y a las cuentas que tiene involucradas en esa máquina. Entonces, permíteme. Listo, perfecto. Entonces ahí está haciendo el proceso para pues traer la información relacionada a la máquina por medio del agente endpoint. Y efectivamente pues podemos ver que acá en la parte derecha pues podemos ver las cuentas integradas, inclusive tenemos una descripción de las cuentas relacionadas pues al dispositivo, a la máquina. En este caso pues me interesa la cuenta de Jeffer Becerra, que pues por ahí fue el origen de donde se desplegó la amenaza. Y vamos a poder, como decía un poco el dije Cristian, pues lanzar queries también, pues por ejemplo, hacemos una integración también con el firewall y poder identificar si en esta ruta también a nivel de firewall podemos hacer una detección de malware o temas de ATP o temas de amenazas ya de día cero, IDS, IPS. Entonces vamos a poder correlacionar, digamos, todos los eventos que tenemos a nivel de nuestros dispositivos, en este caso de seguridad perimetral, y poder tener una mayor información si a nivel de la red y a nivel de esta amenaza, pues se puede haber propagado un poco más. Lo mismo también a nivel de documentos, poder traer los atributos y la metadata, también los hash, que podamos identificar al detalle qué está pasando con esta máquina en esta cuenta. Entonces, es una gran ventaja que tenemos a nivel de la herramienta de Sophos Endpoint, en especial la de SDR, que nos permite hacer una detección pues un poco más avanzada, no solo a nivel del endpoint, sino también integrarlo con otro tipo de soluciones como a nivel de firewall de Sophos. Una vez esto también pues podemos generar temas de investigación. Entonces vamos a decir, mira, necesitamos asignar este tipo ya aislamos la máquina, ya sacamos los queries, identificamos los procesos, inclusive podemos sacar un snapshot de todo lo que se ejecutó con relación a esa amenaza o ese ataque, que se puede guardar tanto localmente como también poder integrarlo con Amazon Web Service y sobre un contenedor cargar ese tipo de snapshots para empezar a hacer unas investigaciones un poco más detalladas y más profundas con la información forense de lo que pudo haber pasado con esa máquina que se vio infectada. Una vez hecho toda esta identificación y haber generado los queries y haber identificado y aislado la máquina por medio del SDR, podemos empezar a generar o a crear investigaciones y asignar este tipo de investigaciones a las áreas pertinentes, ¿sí? Digamos que, no sé, por ejemplo, un experto en el área de seguridad de ustedes que permita, pues, que él genere, pues, digamos, un resumen de la investigación y haga auditorías y permita identificar si ya la amenaza, pues, digamos, ya se solventó, ya se puede cerrar o está en progreso y pues necesita, digamos, generar acciones necesarias aparte del aislamiento y la limpieza que ha hecho el tema de endpoint de Sophos. Entonces, pues igual lo podemos hacer. Este tipo de notificaciones pues van a llegar, por ejemplo, al correo, donde le van a notificar al experto en seguridad que pues se le asignó una investigación relacionada pues a una amenaza que se presentó y donde vas a poder tener el enlace para poder tener mayor información de esa investigación que tenemos en curso. Entonces, mira que tenemos una herramienta que tiene no solo la capacidad por medio del aprendizaje profundo y el tema de los algoritmos inteligentes, de tener una respuesta un poco más avanzada y de poder generar, por ejemplo, temas de queries para poder traer procesos, cuentas, información muy detallada que te va a permitir pues, identificar amenazas en tiempo real y poder actuar de mejor manera en cuanto a cómo vas a corresponder a ese tipo de incidentes que se generan dentro de la organización. Y como decía de pronto el Inge Cristian, es una solución que, bueno, y ahorita con el Ingeomar vamos a ver, no solo en el mercado trae una solución líder en el cuadrante de Gartner, sino que te trae también la parte de MDR, que te permite tener personas o especialistas en la materia para que te puedan apoyar en caso de que, digamos, quieras ir un poco más allá y quieras tener un concepto de personas un poco con un conocimiento más detallado o de pronto a nivel consultivo
Y también, como vamos a ver un poquito más adelante, también es una herramienta que desde el lado de Global Tech vamos a permitir por medio de asistentes digitales tener una visión un poco más al negocio, mirar cómo este tipo de amenazas, este tipo de ataques que ya mitigamos, cómo pudo haber impactado el negocio. Entonces tenemos una solución única en el mercado que creo que puede tener tanto personas especializadas como soluciones que mitiguen este tipo de amenazas, como también tener esa asistencia digital para poder mirar el impacto en el negocio. O sea, digamos que vamos a tener, cuando vendamos esta solución a nuestros directivos, o si yo soy un gerente, pues tener ese conglomerado de características, pues digamos que no es fácil conseguirlo en el mercado. Entonces, es una herramienta muy, muy completa que, pues, digamos, tiene muchas bondades. Y en ese caso, pues, ahí les comenté un poco una descripción muy rápida de lo que puede hacer frente a un ataque o una amenaza. ¿Vale? Gracias, Cami. Bueno, muchas gracias a ti, Jeffer, por habernos acompañado también y habernos presentado este demo. Entonces, Armando, tú nos vas a hablar de un concepto súper innovador que es ciberseguridad resiliente automatizada. Entonces, sigue, por favor. Muchas gracias, estimados. Buenas tardes. Confírmenme si la pantalla se ve clara, por favor. Sí, señor, perfecto. Muchas gracias. Me perdonan, voy a maximizar mi pantalla porque sé que esto es un cuadro diferente, no es PowerPoint, es un mapa de procesos, es un mapa, ni siquiera es un mapa mental. Entonces, no sé si me ayudas, Camila, ¿se ve bien? ¿Está la letra correcta o está muy pequeña? Yo veo perfecto. Muy La bien. letra está perfecta. La charla se Gracias. llama, gracias, se llama Ciberseguridad Resiliente Automatizada. Nuevos retos para la transformación digital que estamos viviendo. Escuchen, MDR, un servicio que mucha gente confunde con antivirus. Esto es más que un antivirus y es una de las costillas de un cuerpo llamado resiliencia digital. ¿Qué es la resiliencia digital? Es la capacidad de una junta directiva para sobreponerse a momentos críticos, como ciberataques o situaciones inesperadas, pero utilizando medios digitales. ¿En qué se basa la resiliencia digital? Me gustaría que tomaran nota, porque no hay mucho tiempo, solo tengo 10 minutos, de esta buena práctica, de esta norma. Se llama SP800-160 versión 2. Dice que para ser resiliente digital, debes anticipar a los atacantes, debes resistir los embates que te hacen los atacantes, debes poderte recuperar, o sea, debes tener una forma de recuperarte ante estos ataques. Debes adaptarse, y lo decía Cristian, nuestro expositor de Sophos, monitorear va a seguir existiendo, así estemos transformados digitalmente. Bien, la pregunta ahora es, chévere, pero oye, ¿y eso cómo se hace? O sea, ya me gustó la herramienta, el demo se defiende, pero ¿cómo se hace eso? Entonces, mire, dice una persona que no sé si ustedes distinguen, que yo aprecio mucho, un amigo llamado Jamie Cano. Él dice mucho en sus redes de ASIS, de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, que hay que montar un modelo de madurez, en lo cual yo me alineo, porque miren, decir seguridad de la información, ciberseguridad resiliente, protección de datos personales, es algo que se oye muy fácil con la boca, que lo expresas con la boca muy fácil, pero vaya, hágalo. Ese vaya, hágalo es la junta directiva debe indicarle desde la junta hacia abajo cuál es nuestro apetito de riesgos. Nuestro apetito de riesgos se define como hasta dónde cubro yo los riesgos, hasta dónde yo acepto esos riesgos y no hago negocios si es más del tamaño que yo dije. Pero eso lo debe decir la junta directiva, porque es la junta directiva la que al final tiene que responder ante un ciberataque. En la transformación digital ya no es el oficial de seguridad el que responde, es la junta, mis estimados doctores. Por lo tanto, esto es un problema de alta dirección. Entonces, dice nuestro amigo Jamie Cano que lo primero que debes hacer en la junta directiva, en ciberseguridad resiliente automatizada, es determinar, decir,
describir, definir el apetito de riesgo. ¿Hasta dónde voy yo en tesorería? ¿Hasta dónde voy yo en operaciones? ¿Hasta dónde voy yo en CDTs? ¿Hasta dónde? Bueno, depende de qué empresa soy, ¿no? La junta directiva tiene que hacer escenarios de negocio, ¿sí? ¿Cómo sería atacado el negocio? Hay que ver esos escenarios. Hay que seguir los playbooks. Los playbooks es cómo hago yo ese libro de jugada, cómo enfrento yo un ataque. Yo debo hacer simulaciones y al final, lo decía la charla anterior muy bien, monitorear, y para eso se requiere un marco de decisiones. Pero chévere, hasta aquí la teoría chévere en los pocos minutos. ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el negocio? Dice la canción. Entonces, permítanme, yo les preparé este cuadro que no sé si al bajarlo un poquito a 125% se ve completo, que es identificar. ¿Me ayudan, por favor? Esta parte se ve completa, lo que Sí, dice identificar activos digitales. sí, Señor, señor. bien. ¿Qué carajos, Armando? ¿Cómo así, hermano? Esto parece una pata de gallina. Yo lo que veo son cuadritos y flechas. Mentalmente, estimados, una junta directiva quiere ver diagrama de procesos, cómo interactúa las cosas, cómo interactúan los procesos. Por eso nos inventamos esta filosofía diferente de mostrarte las cosas. Y es lo primero que hay que hacer es determinar los activos digitales. ¿Cuáles son las joyas de la corona? ¿Cuáles son los activos que en mi empresa yo debo proteger? Porque es que la gente empieza protegiendo todo y a la cafetera no hay que protegerla, pero por la cafetera se nos pueden meter. Entonces, cuidado con lo que estamos pensando. Créate una base de datos o CMDB con todos los activos, donde esté el nombre del activo, si es infraestructura crítica nacional o no. Un ejemplo es la banca, ¿no? Otro ejemplo son las empresas de acueducto y alcantarillado. Otro ejemplo es la energía eléctrica. Pero no vayan muy lejos. Muchos de ustedes no son de infraestructura crítica nacional, pero sí es infraestructura crítica interna. Dilo en esa base de datos. Así sea un Excel, no te sientas mal. Criticidad se llama eso. ¿Qué tan crítico es mi activo? ¿Es joya de la corona? ¿Es infraestructura crítica nacional? ¿Quién es el dueño del activo? ¿Quién lo custodia? ¿Quién lo usa? ¿Está clasificado? No se estresen. Hay dos leyes en Colombia que no debemos pasar por, no sé, por el rabo, si lo quieren entender mejor. Miren, mucha gente dice, guácala, la ley 1581. Doctores, nadie está por encima de la ley en Colombia, ni en el mundo. La ley 1581 dice que ese activo de información, cuando lo clasifiques, si es personal, léete el decreto 1377 de 2013, que dice que los datos son públicos, semiprivados, privados o sensibles. Y si el activo no es de datos personales, pero es del negocio, usa la ley de transparencia, la 1712. Eso fue escrito hace años, en el 2014, y dice que la información debe ser o pública, o reservada, o clasificada, o disponible para consulta. Por favor, no hagan nada hasta que no clasifiquen la información. Porque la información no solo existe en esa forma de activo, podrían ser los usuarios, podrían ser los servicios que yo presto como empresa, podrían ser los dispositivos de mi entidad, podrían ser las oficinas remotas, podrían ser los activos mis aplicaciones. A eso se le llama categoría. Debes saber cuánto vale el activo, en qué proceso se usa, cuántos activos tiene, para dos cosas importantes. No sé si alcanzan a ver, arriba, bien arriba, amenazas cibernéticas. ¿Las alcanzan a ver? ¿Amenazas? Sí, señor, perfectamente. Esto es clave, estimados. Si usted desde el activo no sabe las amenazas y las vulnerabilidades, no sabes en qué riesgo estás. Entonces, averigua las amenazas, averigua las vulnerabilidades y obtienes los impactos que te llevan al paso número 3, riesgos. No olviden, el paso número 2 son los controles como el que Cristian nos acaba de mostrar. Cristian nos habló de Sophos MDR, o desde el partner o desde el cliente yo le puedo comprar esa herramienta y volverla un XDR. XDR es detección y respuesta extendida. ¿A qué? O al punto final, o a la nube, o a mis servidores,
para evitar, por ejemplo, ransomware, entre otras amenazas. De otra vez, paso número 1, ¿y cómo se hace? Identificas los activos, mira las amenazas, mira las vulnerabilidades, pones controles. Entonces, bien nos decía Cristian que con Sophos MDR podemos conectarnos al SIEM, al SOAR, o podemos ver la infraestructura, o podemos ver, extender mejor nuestras políticas y procedimientos del sistema de gestión de seguridad. Bueno, ya el tiempo se me acaba, creo que me queda un minuto. Entonces, por favor, no piensen que los riesgos es algo misterioso. Los riesgos se dividen en dos, en los riesgos emergentes y los riesgos latentes o conocidos. Los riesgos emergentes son los ataques IoT, ejemplo, mi aire acondicionado, mi nevera, o las nuevas pandemias que vienen, o el malware en los móviles, o la automatización que estamos haciendo, o el cryptojacking. Esas son amenazas que nos llevan a riesgos emergentes. No se olviden de los riesgos que ya conocemos, la fuga de información, la alteración, la destrucción, la suplantación de identidad, la ingeniería social. Esto debe estar en un sistema de gestión. ¿Para qué? Para poder responder. ¿Cómo se responde? Con un red team, con auditorías. ¿Y cómo me recupero? Pues debo tener planes de continuidad de negocio, gestión de incidentes, donde me ayuda tanto MDR y XDR. Y no se olviden, los ciberseguros en exceso de capas. Yo creo que esto da para otros 45 minutos. Se los voy a dejar acá. Si alguien quiere más información de este mapa conceptual, se los vamos a hacer llegar y podríamos extendernos otros 45 minutos, pero esa era la idea genérica. Primero, activos. Segundo, controles, entre ellos MDR. Tercero, riesgos. Cuarto, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo respondo? Quinto, ¿cómo me recupero? Porque la 100% la seguridad no existe. Muchas gracias, estimados. No sé si tienen preguntas hasta aquí para cederle la palabra a Omar. Claro que sí, mil gracias Armando. Yo aquí igual estoy viendo si escriben en el chat y si tienen alguna pregunta les recuerdo que ahorita después de la intervención de Omar ya vamos a dar respuesta a cada una de sus preguntas y por supuesto los motivo a que si tienen alguna duda vayan anotando ahí en algún lugar y nosotros al finalizar la responderemos. Les digo que aprovechen porque acá tenemos expertos en el tema y la verdad sería muy importante para ustedes que pudieran salir con cada una de sus dudas resueltas. Y mientras tanto, pues Omar, por favor, si quieres, da inicio a la última parte del webinar. Gracias, Camila. Bueno, para cerrar, digamos, la charla del día de hoy, digamos que se ven aparentemente dos temas que pareciera que no tienen mucha relación. Estamos viendo con Cristian, con Jeffer, una plataforma, unos servicios muy orientados a ciberseguridad. Y por otro lado, Armando nos habla de ciberseguridad resiliente. Nosotros estamos buscando en Global Tech poder integrar esos dos mundos, poder integrar toda la parte de ciberseguridad, de ciberherramientas, de plataformas de seguridad que normalmente en los ambientes son un poco difícil de poder, digamos, obtener como una especie de retorno a la inversión, de poder alinear todo lo que yo estoy manejando desde el punto de vista de tecnología, desde controles, cómo alinear todos esos, toda esa inversión que las organizaciones han hecho y poder mostrar ante una junta directiva el verdadero valor de estas plataformas. Entonces, nosotros lo que buscamos en Global Tech es materializar precisamente algo que es la ciberseguridad resiliente automatizada. Regálenme. Entonces, lo que estamos buscando es precisamente tomar toda la información de las ciberplataformas y poderlas llevar a esa junta directiva, no simplemente como una cantidad de datos, no simplemente diciendo, es que detuvimos 4 millones de ataques en el firewall, es que descubrimos
no sé cuántos miles de ataques de malware en las estaciones de trabajo, sino llevarlo en términos de riesgos de cumplimiento de objetivos en la organización. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr ese objetivo? Básicamente, construimos un módulo de manejo o de correlación de eventos y riesgos. ¿Cómo funciona normalmente esto? Las organizaciones cuentan con un análisis de riesgos y ese análisis de riesgos los lleva a implementar algunos controles. Esos controles nos van a generar una capacidad de gestión y de visibilidad sobre las plataformas que nosotros estamos administrando. Acá dentro de la presentación, digamos que lo ponemos dentro de signos de preguntas porque ese es el objetivo final de poder implementar esto. El problema es que cuando lo implementamos realmente a través de estos indicadores clave de riesgo, cuyo objetivo precisamente es ese, normalmente no podemos llegar a esos detalles que quisiéramos tener. ¿Por qué? Porque, bueno, perdón, todo esto alrededor de controles. ¿Por qué no podemos llegar a este objetivo? Porque esto implica un trabajo manual muy arduo. Normalmente, yo tengo mis indicadores claves de riesgo en una plataforma o, como lo decía Armando, por lo menos empecemos en un Excel. Pero eso implica un trabajo manual de un analista que tiene que ir a revisar el análisis de riesgos, tiene que ir a revisar cada uno de los controles, las plataformas, sacar la información, normalizarla y llevarla a esos indicadores claves de riesgo. Con un agravante, como es un trabajo tan manual, tan pesado, porque no estamos hablando de una sola plataforma, estamos hablando de muchas plataformas. Entonces, esa cantidad y esos volúmenes de información son muy altos. ¿Con qué frecuencia pensarían ustedes que esto se debería estar haciendo? Normalmente, nosotros pensaríamos que esto debería ser un trabajo continuo para poder tener una visión casi que en tiempo real de los riesgos que están, a los que están expuestas las organizaciones. El problema de ese trabajo manual es que no va a funcionar de esa forma. O sea, una persona no puede estar 7/24 revisando plataformas, depurando información, normalizando datos y pasándolo a otra. Es un trabajo muy, muy arduo. Nuestra propuesta es precisamente utilizar asistentes digitales, como le decía Armando, a través de plataformas de RPA, robotización automática de procesos, que pueda tomar la información de esos controles y que me pueda alimentar de forma más eficiente nuestros indicadores clave de riesgo. Allí, por ejemplo, nosotros diseñamos una plataforma donde tenemos muchos componentes. Uno de esos componentes y uno de los principales es específicamente la plataforma de Sophos. ¿Por qué la plataforma de Sophos? Porque es un ambiente centralizado de mucha información. Como lo decía Cristian hace un momento, tenemos integrado todo lo que es de protección de punto final en la plataforma. Tenemos capacidad de integrar la información de nuestros firewalls, obviamente de Sophos con más detalles, plataformas de control de correo, de monitoreo de servicios en nube. O sea, todo el ecosistema de Sophos nos va a proveer un volumen de información bastante interesante y bastante grande para poderlo integrar a esta visión que tenemos de ciberseguridad resiliente automatizada. El corazón de ciberseguridad resiliente automatizada está precisamente en poder llevar una cantidad de eventos que se están detectando hacia unos indicadores claves de riesgos y cómo esos indicadores claves de riesgo me van a afectar los riesgos de mi organización. Si se dan cuenta aquí, yo ya le puedo llevar a una junta directiva, a una junta de socios o a los niveles C de las organizaciones, algo más visible o más digerible, digámoslo así, que simplemente llevar una cantidad de números. Voy a pasar esto rápidamente. Esto quiere decir que indicadores clave de riesgo pueden tener asociados varios eventos, varios riesgos, etc.
Hay unos pasos clave que tenemos que definir específicamente en la construcción de un indicador clave de riesgo, que es, digamos, el corazón del CCRA. Definir el objetivo del KRI, qué riesgos están asociados a ese KRI, o sea, si mi KRI se afecta, qué riesgos va a afectar dentro de la organización, la ponderación, o sea, ese KRI, cómo está afectando ese riesgo, con qué peso lo está afectando, los eventos, obviamente, que están relacionados a ese KRI, detecciones de malware, detecciones de aplicaciones potencialmente no deseadas, detectar, por ejemplo, que un usuario desactivó el anti-malware, que eso hace que mis niveles de riesgo se disparen, o incluso viendo un poco más allá, poder traer información adicional como vulnerabilidades en los equipos y bueno, toda la información de ciberseguridad que esté relacionada. Voy a mostrarles acá rápidamente cómo sería el funcionamiento de un CSRA básico que tenemos aquí implementado. Tenemos un robot que en este caso se ejecuta, va a un correlacionador donde recoge la información que se está colectando directamente, en este caso de la plataforma de Sophos. Este robot o este asistente tiene la capacidad de estarse ejecutando periódicamente, realizando esa tarea que les comentaba hace un momento, que sería una tarea demasiado pesada para un humano, donde va a empezar a tomar los registros, la cantidad de eventos que han ocurrido en un lapso de tiempo predeterminado, en este caso, si mal no recuerdo, son como 15 minutos, y haciendo que la tarea repetitiva que estábamos hablando, que la tarea que se vuelve muy compleja, se pueda hacer fácilmente. En este caso, por ejemplo, ya terminó de cargar toda la información y además de eso, este bot tiene la capacidad, por ejemplo, de enviar notificaciones a través de Teams a los responsables, en este caso de los KRI o de los riesgos, indicándoles que hay un KRI afectado, por ejemplo, para que se pueda tomar acción. Ahora bien, cuando se alimenta esa información en esas tablas o en una base de datos, lo que tenemos directamente acá es un dashboard donde podemos ver nuestro KRI, cómo está actualmente en este último rango de tiempo y también cómo está afectándose los riesgos en este caso. Tengo por acá, perdón, me devuelvo, la parte de KRIs, que son los indicadores clave de riesgos, y a su vez me van a afectar los riesgos. ¿Sí? Entonces, a medida que los eventos afectan mis KRIs van a afectar los riesgos directamente. Esto nos va a permitir que podamos tener una visión mucho más precisa, por un lado, en la parte técnica, sobre todo de los KRIs, donde un gerente de TI o un gerente de ciberseguridad puede tomar acción rápidamente sin necesidad de perder demasiado tiempo o de estar consultando diferentes consolas. El robot se encarga de colectar la información, normalizarla y entregarla bajo este formato. Y la parte de riesgos, que sería más interesante en reuniones o en temas directivos, donde me puede entregar información más precisa y que va a ser como de mayor atención para un directivo que simplemente darle unos números. Obviamente, a partir de aquí, como lo mostraba Armando en el mapa conceptual, hay muchas cosas para crecer. Podemos alinear nuestros riesgos a los objetivos organizacionales y ver cómo las plataformas de ciberseguridad pueden aportar en cumplimiento hasta los objetivos organizacionales. Y obviamente traer mucha más información desde diferentes fuentes. Como dice Armando, también esta parte que es ya algo más aterrizado de todo el concepto de ciberseguridad resiliente, pues tiene también mucho
de ancho y de largo que podríamos hablar un poco más, pero nuestro objetivo es ver cómo plataformas como Sophos, que nos puede proveer con una gran cantidad de información, la podemos llevar también y procesar de tal forma que podamos asociar los eventos que hay en una plataforma con los riesgos que pueden ser, se me olvidó la palabra, que se pueden materializar en nuestra organización. Y obviamente eso que va a ser una información más digerible, como les decía antes, para nuestros directivos. Listo, Cami. En aras de mantener el tiempo, pues dejamos la presentación hasta ahí. Igual, como dice Camila, si tienen preguntas, por favor, nos las hacen y tratamos de resolverlas de una vez. Claro que sí. Yo voy a empezar aquí con una pregunta que nos habían hecho. César Padilla, si quieres, Cristian, ayúdanos con la respuesta. Dice, si se tienen soluciones on-premise, ¿se puede integrar la solución de Sophos? Sí, de hecho sí podemos. De hecho, por ejemplo, cuando nos integramos con soluciones de terceros como lo es un firewall de nueva generación, ahí habían diferentes vendors, esos firewalls están alocados de manera local. En muchos de los casos nosotros nos jalamos los logs de información para cargarlos sobre Sophos Central y poder hacer esta parte de análisis. Entonces sí lo podemos hacer, sí es posible hacerlo. Ok, tenemos también otra pregunta y dice, dadas las amenazas que están emergiendo actualmente en el mercado, ¿qué tan imperativo es para las compañías avanzar en un modelo de resiliencia en seguridad? ¿El momento indicado para migrar de la ciberseguridad tradicional a la resiliencia es ahora o aún se tiene tiempo de dar pasos pequeños para migrar? Estimados, nunca va a ser tarde para hacer el cambio. ¿Por qué nunca va a ser tarde? Porque algún día hay que hacerlo. Si lo podemos hacer desde ya, Dios, gracias. No importa cuándo hay que empezar, pero hay que empezar a hacerlo. ¿Qué sugiero humildemente? Humildemente sugiero, lo que ya pagué, hay que sustentarlo ante la junta directiva. ¿Cómo lo hago? Tomo un robot que vaya a lo que ya compré, no importa las marcas que tenga, saco de ahí a través de APIs o a través de un robot, saco la información y la llevo al cuadro de Omar que nos mostraba como un dashboard. Me perdonan revolver el inglés con el español. Ese dashboard, ayúdenme a traducirlo, ese tablero, ¿sí, Omar? Ese tablero de control. Ese tablero de control que nos mostraba Omar, ya hay, Sophos lo tiene. Pero como te digo, si ya tienes la versión anterior o la marca X o Y o Z, toma todo eso y a través de robot saca la información y llévalo a un tablero de control. Esa es mi humilde sugerencia. Muchas gracias, Armando. No sé si alguien más de las personas que están conectadas en este momento tiene alguna pregunta que quiera aprovechar que alguno de nuestros expertos le dé la respuesta. Igual, de todas formas, si necesitan información adicional, pueden escribirnos también. Nosotros vamos a estar pendientes del correo. Pueden escribirnos si quieren a camila.quintero@globaltechsecurity.com y yo con mucho gusto les hago el favor de pasar esta pregunta a los que tienen la experiencia y el conocimiento. Entonces, mil gracias a todos ustedes. Gracias, Cristian. Gracias, Omar. Gracias, Armando. Mil gracias, Jeffer, por compartirnos sus conocimientos. Que tengan un excelente día. Gracias Gracias que estén a todos. Gracias. Feliz tarde. Estamos llevando al mercado innovación en la ciberseguridad y seguridad en la transformación de los negocios.